Memotecnia de datos curiosos de César Abraham Vallejo Mendoza. Calificativos: el cholo corriscoso o también el poeta triste del siglo XX. Su poemario es Los Heraldos Negros con 69 poemas, Trilce con 77 poemas, que antes fue llamado Cráneos de Bronce, Poemas en prosa con 19 poemas, Poemas humanos con 76 poemas, que antes fue llamado Nómina de Huesos, y por último España aparta de mí este cáliz con 15 poemas. Sus cuentos, Paco Yunque y Las 2 horas, que no fue concluido, Teatro, La Piedra Cansada, Ensayo, Amor y Revolución, 1929 a 1931, Reflexión, Al pie de Kremlin, en Madrid, 1931, y novelas, Fabla Salvaje, que es psicológica, y Tusgeno, que es un conflicto en la mina de los Andes. Hoy voy a hacer la memotecnia de las figuras literarias. Empezamos con la reticencia, que es cuando se van a anotar puntos suspensivos, la anáfora, que es cuando se repiten las palabras de manera vertical al inicio, la epífora, o también llamada conversión, es cuando se repiten las palabras de manera vertical al final. La epanadiplosis, cuando la palabra que empieza en un verso es igual a la que termina en el mismo verso. La complexión, cuando la palabra que empieza en un verso es diferente a la que termina. Concatenación, cuando la palabra que termina en un verso es la que va a empezar el siguiente verso. Adjetivación, la suma de sustantivo más adjetivo. Asíndeto, cuando hay más de una coma en un verso. Polisíndeto, cuando se repite la Y. Aliteración, cuando en un verso se repite más de 3 veces la vocal o consonante. Y por último, la reduplicación, cuando se repiten las palabras de forma horizontal. El tema a tratar es la memotecnia de José María Arguedas. Su seudónimo es Pedro Tierra o sus iniciales JMA. Sus calificativos: el escritor etnólogo, el hombre o máxima figura representativa del indigenismo sur. Entre sus obras encontramos Agua, Guarmacuyay, Jaguar Fiesta, El Sexto, Diamantes en Pedernales, El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, Los Ríos Profundos, que es su obra más representativa, Todas las Sangres, El Sueño del Pongo, y entre su poemario Canto Quechua y Catatay. El tema a tratar es la memotecnia de los comentarios reales. Elegí el capítulo 16, que se titula La fundación del Cusco, la ciudad imperial. Este cuento empieza cuando dos hermanos salen del cerro Guanacaure, y es ahí donde, caminando y llegando a ese lugar, clavan o hincan la tierra con una vara de oro, la cual con mucha facilidad se hundió, ¿no? La primera vez que lo hicieron. Entonces dijeron que ese sería el lugar en donde iban a hacer un templo para adorar a su padre, ¿no? Que era el dios Sol, que quien les había encargado que fundaran un lugar y que puedan ayudar a esas personas que vivían ahí, porque antiguamente no sabían cómo poder tal vez trabajar la tierra, no sabían qué oficios tenían los hombres ni mujeres, ¿no? Porque vivían en la ignorancia. Y estos hicieron construir un templo en el cual el hombre que fundó el Cusco adoraba a su padre el sol al mediodía, y su hermana adoraba a su padre el sol al mediodía, y su hermano en la mañana, ¿no?
Luego de esto dividieron la ciudad en Anan y Urin Cusco. Anan, que es Cusco de arriba, y Urin, que es Cusco de abajo. El hombre se quedó con la parte de arriba y la mujer con el Urin, que es la parte de abajo, ¿no? Separaron a hombres y mujeres, pero lo de Anan y Urin, que es alto y bajo, no tiene nada que ver con las diferencias, ¿no? Simplemente lo separaron para que los hombres puedan aprender de, más de cómo trabajar la tierra, de cómo sembrar, de cómo obtener los alimentos, ¿no? Para su familia, y la mujer enseñaba las labores del hogar, eh, cómo aprender a tejer, aprender a hacer las cosas más que todo para sus esposos, ¿no? Eh, y de esta manera se inició lo que sería la fundación del Cusco, ¿no? Con este nuevo pueblo que fue llevado por estos dos hermanos. El tema a tratar es panorama de la conquista. Es el segundo momento y aquí tenemos lo que son las coplas y romances y a los cronistas. La primera copla fue escrita por el soldado Juan de Sarabia en 1527 y el romance más conocido es A la muerte de Diego de Almagro de Alonso Enrique de Guzmán. Los cronistas se dividen en indígenas, mestizos y españoles. En los indígenas tenemos a Juan Santa Cruz Pachacútec con su obra Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. Tenemos a Tito Cusi Yupanqui con su obra Relación de la Conquista del Perú y Hechos de Inca Manco II. Tenemos a Felipe Guzmán Poma de Ayala con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. En los mestizos encontramos a Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales y diálogos de amor. Y también en los mestizos tenemos a Blas Valera con su obra Historia del Perú Antiguo y de los indios del Perú. En los españoles encontramos a Pedro Cieza de León con su obra Crónica del Perú, a Juan de Betanzos con Suma y Narración de los Incas y a Pedro Sarmiento con Historia Índica. El tema a tratar es panorama de la literatura prehispánica. ¿Qué es la literatura peruana? Es el arte y ciencia del lenguaje literario de los peruanos. A continuación, la literatura prehispánica y sus características. Sus características es que es ágrafa, es anónima, es panteísta y cosmogónica, es clasista, es animista, es ágrafa y colectiva. En la narrativa quechua tenemos lo que es serrana, costeña y serrana costeña. En la serrana encontramos el mito de Pacaritambu, a los hermanos Sayar y también la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo. En la costeña encontramos la leyenda de Tumbes, el mito de Con, el mito de Bichama y el mito de Nailán. En la serrana costeña encontramos la más representativa, que es Dioses y Hombres de Huarochirí, Elías Tixi Huiracocha, que es creador del universo, a Pachacamac, que es creador de la tierra, a Runa Capa, que es el creador de los hombres. Continuando tenemos lo que es la lírica quechua, en donde tenemos el arahui, que es el amor o ausencia, tenemos el aiji, que es los triunfos, el aimoray, que es el poema Las cosechas, el ayataki, que es el poema para las muertes o acto fúnebre, el huancataki, que es a los animales o al ganado, el urpi, que es paloma o amor, el cacharpari, que es la despedida, y el huayno, que es la poesía con danza y música. Y por último tenemos a lo que es el teatro quechua, ¿no? En donde está el huanca y el aranguay. En el huanca tenemos a los monarcas líderes, en donde se encuentra el ollantay y el Gúscar Paucar.
En el Araguay tenemos a las comedias, que es el Yama Yama, el Hanansi y el Ayacucho. Memotecnia de dioses y hombres de Huarochirí. Fue traducida por Arguedas en 1966. Cuenta con 31 capítulos y 2 suplementos. Fue escrita aproximadamente en el siglo XVI. El capítulo que me tocó fue el número 31, Laguna llamada Llanza del Ayu del Concha. Esta narración empieza cuando se nombra a los hombres yuncas, ¿no? Que eran naturalmente del pueblo de Conchas. Menciona que ellos tenían tierras, contaban con una laguna y contaban con diferentes casas, pues, ¿no? De cada uno. Cierto día llegan 5 hermanos, se deciden conquistar ese pueblo para quedarse con todas las riquezas, ¿no? Estos hermanos llamados Yaxamisa, Yamantaya y Pauquimbuxi, estos 3 hermanos son los que llegan primero, ¿no? Al pueblo y asustan a las personas porque ellos tenían gorros de piedra. De esa manera lo asustan y las personas deciden abandonar el lugar y lo toman como derrota. Mencioné que eran 5 hermanos, los 3 llegaron primero y 2 de ellos, que son Kaya y Guauya, se equivocaron de camino, ¿no? Pero luego siguieron caminando y se dieron cuenta de que estaban llegando a Yauyos. Y entonces decidieron regresar. Cuando regresaron, se dieron cuenta de que sus hermanos ya habían vencido al pueblo de Concha y estos ya se habían repartido todo. Yaxamisa se había quedado con la laguna, que era la laguna de Llanza. Otro hermano se había quedado con las casas principales y el último, que era el tercero que también fue, se quedó con las tierras. Estos 3 hermanos, de los 3 se le da más importancia a Yaxamisa porque es quien se relata más, es de quien se relata más en la historia. También se nombra que Yaxamisa tuvo descendientes y que esos descendientes recibieron como herencia la laguna de Llanza. Cabe resaltar que esta laguna era utilizada por los habitantes del pueblo de Concha para poder regar sus sembríos y para que, más que todo, para que las personas se puedan alimentar, ¿no? Porque ese agua hacía que lo que sembraban pueda renacer más rápido. Los conchas usaban el agua de esta laguna y para ellos era muy importante y era lo más importante de este pueblo. También narra sobre un niño llamado Yasali, que justo cuando llegaron los 3 hermanos a conquistar ese pueblo, el padre de este niño se equivoca y se lleva a otro, pues, ¿no? Y Yasali es quien queda en ese pueblo. Pero para esto Yaxamisa, quien es el dueño de la laguna ahora porque ya conquistaron el pueblo, decide adoptar a Yasali. Lo adopta y para que pueda pastar sus llamas. Cuando este niño crece, se junta con la hermana de Yaxamisa, ¿no? Y más adelante se nombra, continuando la historia, a Colquiri, que de la laguna Llanza, perteneciente a la laguna Llanza, ¿no? Que se enamora de Copiama. Se enamora de ella, pero él no era un ser humano. Él no era un ser humano, sino que tomaba la forma de las personas tomó la forma de la persona para poder enamorar a Copiama. Cuando ya logra enamorarla, como él es un ser mítico, es un ser mítico, la familia de Copiama, de la mujer, no está de acuerdo con que él esté con ella, pues no, porque no pensaron que no era como que alguien que podía ser esposo de Copiama. Entonces, para esto, la familia le da
le pone un cierto límite y le dice que si quiere casarse con ella debe de hacer tal cosa. Y eso era como que ir por debajo de la tierra, y es ahí en donde se crean los manantiales, ir por debajo de la tierra y poder hacer un túnel para que puedan obtener agua de la laguna Llanza, porque ellos no tenían agua, eran de otro pueblo. Al hacer esto, Colquiri hace un hoyo profundo que es demasiado grande y no tenía como que los recursos para poder tapar ese hoyo. Y entonces decide poner un manto y sentarse sobre eso. El tema a tratar es la memotecnia de Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala, quien fue cronista y dibujante y es el mejor cronista indígena del Perú. Sobre su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, tenemos los datos de que tiene 1179 páginas y se inició con la representación de la creación del mundo y culminó con el que sería el octavo virrey, ¿no? También esta obra contiene 400 dibujos que fueron hechos por el propio autor para poder representar. Estos dibujos eran imperfectos, pero sirvieron para poder aclarar el texto. Hay párrafos que tal vez son difíciles de interpretar, pero esto es debido a las deficiencias lingüísticas. También contiene versos, calendarios y ordenanzas. Y abundan los quechuismos, de estos hay párrafos enteros. Sobre los datos curiosos, se podría decir, es que este manuscrito estuvo extraviado, ¿no? Pero hasta el año 1908, que lo descubrió Richard Pichman en Londres en 1912. Nueva Crónica y Buen Gobierno va a describir las historias de los pre-incas, esto en 1600, y en 1615 va a mostrar las injusticias que sufren los indígenas por parte de lo que serían los conquistadores españoles. El tema a tratar es la memotecnia de Nueva Crónica y Buen Gobierno, que fue escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala, quien fue cronista y dibujante y es el mejor cronista indígena del Perú. Sobre su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, tenemos los datos de que tiene 1179 páginas y se inició con la representación de la creación del mundo y culminó con el que sería el octavo virrey, ¿no? También esta obra contiene 400 dibujos que fueron hechos por el propio autor para poder representar. Estos dibujos eran imperfectos, pero sirvieron para poder aclarar el texto. Hay párrafos que tal vez son difíciles de interpretar, pero esto es debido a las deficiencias lingüísticas. También contiene versos, calendarios y ordenanzas. Y abundan los quechuismos, de estos hay párrafos enteros. Sobre los datos curiosos, se podría decir, es que este manuscrito estuvo extraviado, ¿no? Pero hasta el año 1908, que lo descubrió Richard Pichman en Londres en 1912. Nueva Crónica y Buen Gobierno va a describir las historias de los pre-incas, esto en 1600, y en 1615 va a mostrar las injusticias que sufren los indígenas por parte de lo que serían los conquistadores españoles.